Tenemos la tabla de contenido. Entonces, a manera de introducción, les voy a hacer a participarles del pronunciamiento formal del Congreso de la República, cuando quiera que sancionó en el año de 1997 la ley que es objeto o razón de ser de esta exposición, porque de lo contrario seguramente no estaríamos aquí en este reconocimiento al instrumento. Post-reconocimiento, porque ya lo tuvo en su sentido formal por parte del Congreso de la República. Pero un momentico, todavía no. Entonces, vamos a hablar de los antecedentes generales del orden histórico, los que no los voy a leer porque ya los vamos a abordar, con el fin de que el tiempo nos rinda. Y luego vamos a tener el segundo punto, un aspecto relacionado con la teoría y la organología musical, porque son aspectos muy particulares de cada instrumento, y para poder entender lo que pasa con el tiple hay que entender ciertas nociones teóricas y organológicas. Asimismo, entonces hablaremos sobre las teorías sobre el origen del tiple que presenta en el libro Los Caminos del Tiple el maestro David Puerta Zuluaga. Hablaremos del significado de la palabra tiple, del tiple colombiano dentro del marco de una crónica de su concepción, gestación y nacimiento, patrimonio cultural y artístico de la nación, así también una propuesta sobre el tiple y sus caminos en los ritmos colombianos y la bibliografía y referencias. Ustedes pudieron apreciar que en el título no solo hacía alusión a la historia, sino también al hecho de sus caminos en los ritmos colombianos, lo que resulta bastante inquietante, porque sobre ese aspecto es mucho lo que habría que decir. Si tomamos, por ejemplo, nomás el bambuco, tendría mucho que hacer para establecer ese estado del arte. Pero por lo menos la idea es que podamos comprender estas bases históricas que son determinantes para ayudar a reconstruir esa historia que es tan importante para el país. Ahora sí, continuamos. Tenemos entonces aquí la Ley 997 de 2005. Como lo dije anteriormente, el Congreso de la República, en su sentido formal, después de muchos años, decidió reconocer al tiple como instrumento autóctono nacional y patrimonio cultural de la nación. No se dijo de la región andina colombiana, no, de la nación. Y es que como quiera que el constituyente primario estableciera en la Constitución de 1991, al tenor de lo expuesto en el artículo 70, que la cultura es fuente de la nacionalidad. Y estamos hablando en términos de identidad cultural. Es muy importante establecer establecer una ligera reflexión, por lo menos acerca de la trascendencia y alcance del significado de estas palabras, en las que muy a mi pesar no me puedo detener dado lo vasto de la temática a exponer, pero naturalmente tenemos que comprender el alcance de lo que significa la nación como una colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición, historia, instituciones, territorialidad y cosmovisión, porque la cosmovisión que tenían todos los habitantes que de alguna manera integraron toda esa época precolombina, entonces allí hay una cosmovisión muy diferente, que bien fuera por cuenta de procesos de aculturación, deculturación y transculturación, pues desde luego que se dibujó bastante en el tiempo. Entonces es importante hablar del patrimonio cultural, así también del patrimonio artístico y de lo que es autóctono, lo que es propio de la población autóctona de un lugar. Y hay que decir también que cuando hablamos de la nación, de la nacionalidad, esta es una característica del poder. Eso es un atributo de la personalidad, de la nacionalidad, porque estamos hablando de algo que nos pertenece, de nuestra propia lengua, de nuestra manera de sentir, de nuestras costumbres, de todo orden, de la bromatología, la forma como nos alimentamos y finalmente cómo percibimos el mundo. Así entonces, podemos continuar. Vamos a empezar por el primer antecedente, que el primer antecedente de orden histórico es la América precolombina. Lo vamos a hacer de una manera muy rápida por las razones expuestas, y hablamos entonces de una América precolombina del periodo paleoindio, que comprendió desde el año 40.000 hasta el año 7.000 antes de Cristo. Continuamos. El periodo arcaico, muy importante. El anterior eran, que es lo contrario de sedentario, eran nómades y gracias, y aquí se volvieron sedentarios, cazadores de animales pequeños. En la anterior época cazaban animales muy grandes. Continuamos. Tenemos el periodo formativo o preclásico, muy importante para la construcción de las aldeas que dieron lugar luego a la construcción de edificios.
Continuamos con el periodo clásico y allí mira ya lo que tenemos por cuenta de esas culturas tan bellas que tuvimos nosotros aquí en nuestra América precolombina, desde los mayas, los incas, ¿cierto? Tenemos los mayas, los incas, los aztecas, además que tenemos desde luego allá tenemos allá en lo que es hoy América Central, dos de estas importantes culturas. Continuamos. Tenemos también el periodo postclásico, muy importante, porque aquí este periodo empezó en el año 1000 y termina en el 1500 después de Cristo. Es decir, alcanza a abarcar parte de los rezagos que quedaron después del descubrimiento de América, que como está referenciado y lo vamos a ver en las presentaciones siguientes. Tenemos el arco musical. Dice el maestro David Puerta que el arco musical es un instrumento que él señala allí como de la familia de un instrumento que él relaciona como la timbirimba, del que no encontré mayor información, pero que entiendo que responde a un interés universal, porque desde luego en Europa, en Francia, existe este instrumento precisamente, donde se compromete una cuerda que se tensa y que al ser tocada o soplar, se convierte en un instrumento cordófono de pulsación. Y entonces ese instrumento no era solo de aquí de nosotros, está en el mundo entero, porque en ese momento se utilizaba no solo como instrumento, sino como arma. Continuamos, entonces, no podemos dejar de hablar de algo importantísimo y al final de la exposición vamos a comprender por qué. Resulta que en el año de 711, es decir, en el primer milenio, se generó un hecho histórico que marcó mucho a la madre patria nuestra, la península iberoamericana, toda vez que tuvo lugar la invasión árabe, los que fueron los del norte de África, los bereberes, los árabes y los sirios. Entonces ellos se encargaron de hacer esa invasión y a través de esta invasión desde luego que permearon mucho el lugar porque España se islamizó, adoptó en gran parte las costumbres, la cultura y la lengua del invasor y esa influencia jugó un importante papel en su evolución histórica. Como están los niños, decimos que esa invasión musulmana lleva a que ellos adoren a Alá. En cambio allí había unos focos cristianos que hicieron todo el esfuerzo por desde luego coadyuvar de alguna manera para que el invasor se fuera y no lo lograron tan rápido. La historia dice que en 1492, pero los últimos mudájeres, ¿qué quiere decir mudájeres? Aquellas personas que les dijeron, bueno, los dejamos quedar aquí, los dejamos aquí porque Felipe III entró con toda y dijo, ya los sacamos de aquí como sea, y entonces por supuesto que los dejaron quedar, pero ustedes tienen que practicar la religión católica, ya ustedes no siguen adorando a Alá, sino que se quedan acá, y más o menos al 1609, por esos años estuvieron saliendo y se liberó la península de ese yugo, que es que 8 siglos bajo ese yugo es demasiado, ¿no? Tenemos entonces que, si dice el maestro David Puerta, que los instrumentos musicales en el Nuevo Reino durante la conquista y la colonia tenemos que conocer. Entonces, ¿con qué vinieron ellos? Resulta que ellos trajeron unas provisiones de boca muy importantes. ¿Qué eran las provisiones de boca? Pues los alimentos. Así también trajeron unos mosquetes, unos caballos, unas armaduras, trajeron pólvora, perros, lanzas y pendones, todos los instrumentos propios de la fanfarria militar, ni más faltaba, ¿no? Porque ellos trajeron sus 3 barcarolas, dice Héctor González, y que una traía pintada una espada, desde luego mostrando el poder militar, otra una guitarra que era el poder artístico y la cruz que desde luego mostraba el poder religioso. Entonces traían también desde luego desde esa fanfarria militar pífanos, clarines, tambores, trompetas, chirimías y sacabuches. Vamos ahorita a mostrar algunos instrumentos que hacen referencia a este párrafo. Esto lo dice el maestro David Puerta Zuluaga. Entonces tenemos la chirimía, que es un instrumento musical de viento muy parecido al oboe, como antecesor del oboe. Continuamos. Tenemos también un sacabuche, que es muy parecido al trombón que conocemos hoy en día. Es un instrumento de viento del periodo renacentista y barroco, como corresponde a esos años. Los primeros instrumentos, dice el maestro Puerta en desarrollo de este tema, que al lado de esa soldadesca, hombro a hombro, compartiendo sus ilusiones y penalidades, vinieron también los capellanes, por supuesto, fueron los franciscanos. Ellos se relacionaban en el continente, se relacionaban con los demás en el continente y ya para el evento de la música compartían partituras y materiales, además porque la fe venía acompañada de la participación de los indígenas en los cantos. Entonces traían violas de arco, todavía no,
violas de arco, arpas, rabeles, bajones y órganos pequeños. La siguiente, por favor. Un instrumento como el rabel, ¿no les parece bonito? Muy parecido como al violín. Ese instrumento tenía el privilegio que se podía tocar sentado, de pie, es decir, era una mecánica instrumental polifacética, ¿no? Este instrumento que se llama rabel lo traían ellos, que como vemos es un instrumento de cuerda, de cuerda frotada, que se toca con un arco. Continuamos. Sí, parecido. También existía el bajón. ¿Qué era el bajón? Dulceana es un instrumento musical de viento-madera creado en el Renacimiento. Es un tubo largo de madera, de una forma cónica, posee agujeros y un par de llaves, y llegó a su máximo auge en el 1600. Y ellos tenían como una serie de bajones, como las balalaicas rusas, que las hay de diferentes tamaños. Quiera Dios que algún día haya un conjunto de tiples. Alguna vez yo hice un proyecto cuando hice una especialización que aquí el departamento del Huila me patrocinó cuando hice el posgrado en la Universidad del Rosario. El proyecto se llamó Posibilidades Sonoras para Conjuntos de 5 tiples en registro diferente. Eso todavía no se ha hecho y es bien importante, porque allá ellos salen con la orquesta y salen las 5 balalaicas de diferentes tamaños y afinación. Qué sueño tan bonito poderlo hacer aquí en el país. Continuamos. Tenemos entonces la acción misionera. Como les dije, los franciscanos fueron definitivos en este proceso. Y una cosa que es importante relacionar a propósito del intercambio es que ellos allí pudieron darse cuenta que los indígenas tenían una gran facilidad musical, es decir, ellos les enseñaban una melodía e inmediatamente se la aprendían. Les enseñaban a tocar un instrumento y ellos mostraron, digamos, habilidades y destrezas porque eran ellos los que tenían las competencias. Sin embargo, pues dentro de lo que ellos adujeron fue lo siguiente, que los indígenas tenían mucha habilidad para aprender los instrumentos e incluso para construirlos, pero que poco de la composición. Pues desde luego porque ellos tenían otra cosmovisión y ellos no les interesaba tampoco lo que podían sacar de ellos en ese sentido. Entre otros porque en el siglo XVI la música en Europa era muy importante, pero no era lo más importante, no era tan importante como pasó a serlo después de otros siglos, ¿no? Allí era muy importante la música vocal, por ejemplo, en el siglo XVI. Bueno, entonces, una cosa que dijeron que es muy, muy simpática es que los indígenas tenían voces muy agudas, es decir, no se encontraba un bajo ni para un remedio. Ustedes saben que tenemos dentro de las voces mixtas y voces iguales como un edificio de 5 pisos, el bajo, el barítono, el tenor, la contralto, la mezzosoprano y la soprano. Entonces, digamos que el bajo esa voz tan grave, ¿no? Entonces, no se encontraba porque todos tenían muchas voces, ellos tenían voces muy agudas. Yo presumo que de pronto, como escuchaban las aves, ellos estaban relacionados con el mundo tan íntimamente, entonces trataban de imitarlas. Eso no dice allá, es lo que yo me imagino. Estoy haciendo como, aquí de alguna manera Rousseau alguna vez hizo un planteamiento de la propiedad en el pacto social y también hizo el discurso sobre las desigualdades físicas y políticas de los hombres y de las mujeres de ese tiempo y decía que imagínense cómo sería esa envidia que despertaría el que primero cantó, el que primero bailó, ¿no? Todas seguramente querían bailar con él. Bueno, entonces hay algo muy importante y es que la palabra discante es un instrumento que trae a colación el maestro Puerta desde la acción misionera, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de que esto pasó más o menos durante ese periplo, ese espacio, ese interregno, entre 1492 y 50 años más, apareció un instrumento que se llamaba discante. Ese instrumento que se llamaba discantes o discantus viene de la palabra cantus. ¿Y cantus qué significa? Cantus es una voz muy aguda. Entonces, con el tiempo ya no solo le llamaron discantus a las voces agudas, sino que le llamaron algunos instrumentos como el violín o como la flauta, le llamaron, ese es un discante. Y luego pasaron a llamar a lo que conocemos hoy como el tiple, como un discante. Entonces es importante tener en cuenta esa referencia. ¿Para qué servía la palabra discante? Resulta que en esa época había un contrapunto entre el Renacimiento, finales del Barroco y el Renacimiento, había un contrapunto medieval que es una técnica musical, una forma de revisar un documento musical. Entonces uno examina y se encuentra que hay un contrapunto. ¿Qué es un contrapunto? Es una voz
que va por encima de lo que llamamos una voz llana. Es decir, ahí está la voz, la melodía principal, y ella va como haciendo comentarios. Va como haciendo comentarios de lo que dice la voz llana o voz principal. Entonces vamos a aprovechar para empezar a hablar de en desarrollo del capítulo que hace alusión, o los espero, ya que veo que… Sí, ya hemos hablado de la destreza de los indios y también hemos hablado de que la lista entregada por este padre, Laurí, dice, al lado del órgano y del clavicordio figuran los instrumentos de viento. O sea, ellos vinieron con instrumentos de viento y vinieron con instrumentos también de cuerda e instrumentos de cuerda percutida que para el caso son como el piano, por ejemplo, pero que en este caso estos son los antecedentes de ese piano que son el clavicordio y el órgano. Entonces traían chirimías, flautas, bajones, cornetas, fagotes y los de cuerda, arpas, violines, rabeles, que ya sabemos que es vihuelas, que ya vamos a estudiar, y discantes. Observe que dice vihuelas, no es vihuelas sino vihuelas, pero en colombiano no, eso eran vihuelas, por eso está relacionado de esa manera. Bueno, continuamos. Entonces vamos a hablar aquí de una fecha importantísima, el descubrimiento de América. Ya sabemos en qué fecha es, pero lo importante aquí de relacionar es que en lo que es hoy tierra colombiana llegaron el 14 de septiembre de 1502. Sí, que arriban a territorio colombiano por primera vez los españoles y que tenemos desde luego algo muy importante para que nosotros podamos ahorita como considerar, y es, bueno, que el laúd, la vihuela y la guitarra, que son instrumentos europeos, y que desde luego muy importantes para relacionar en el contexto de todo lo que dejó también la invasión árabe, el laúd de los árabes. Entonces, una de las teorías, porque desde luego que esto está acompañado de muchas afirmaciones, y ya lo miraremos, pero el laúd pues, es un instrumento supremamente importante en ese contexto, la vihuela y la guitarra. De esos tres se derivan, sin género de duda, todos los demás que estuvieron al quehacer artístico en nuestro país, ¿no? Fíjense que de ahí viene la guitarra. ¿Cuál guitarra? La guitarra de los Reyes Católicos, que en ese momento tenía 4 cuerdas, solamente 4 cuerdas, porque los otros tienen más cuerdas y más órdenes. Ya vamos a establecer cuál es la diferencia entre orden y cuerda para que podamos comprender el resto. El siglo de oro, un periodo importantísimo, sobre todo para la literatura. Ahora que veo aquí a Martica, pues con mayor veras poder reconocer ese estadio. Tenemos que hablar que abarca el Renacimiento y que abarca el Barroco, es decir, el siglo XVI y el siglo XVII como etapas más gloriosas de la literatura española. Este movimiento artístico, como bien sabemos, llegó primero, empezó en Italia y luego en España, en Europa se fue mostrando, se fue desarrollando en diferentes momentos. El siglo de las luces, ya sabemos, la ilustración, y como cosa bien importante, pues en 1789, con esos estandartes tan importantes, igualdad, libertad y fraternidad, porque es importante porque la insurrección comunera fue en 1781, entonces era importante referenciar esto. Continuamos. La guerra de independencia, que ya sabemos qué objeto tenía, que fue un proceso que llevó al final del periodo del dominio del Imperio Español en el actual territorio del país. Tenemos también la revolución comunera, entonces la insurrección comunera, que fue el camino de la lucha hacia la libertad y la independencia. El grito de independencia en medio de una crisis en España impulsada por guerras intestinas de orden napoleónico. Tenemos la batalla de Boyacá, que recientemente tuvimos la oportunidad de conmemorar, y entonces esta es una fecha muy importante para el tiple, porque resulta que el general Santander, él sabía tocar guitarra y tocar tiple. Entonces cuando él entra por la carrera séptima, victorioso, con toda la soldadesca, victoriosa, después de semejantes penalidades que tuvieron que pasar, él entra tocando el tiple, porque este era el compañero, como diría el maestro de puerta, de los despechos, de las alegrías, de los actos fúnebres, religiosos, cuando desde luego el cura no los expulsaba de la iglesia, porque desde luego, pues, ¿cómo así esta música profana, que desde luego se supone que no correspondía a los intereses de la época, porque pues además eso era un pronunciamiento de nuestras costumbres, de lo que nosotros éramos, ¿no? Entonces es muy importante, es definitivo cuando él entra, porque ellos pasan por ahí por lo que es hoy la carrera séptima, porque la fiesta estaba programada y ordenada para 15 días en el Palacio de San Carlos. Tenemos entonces, ya llegamos al punto número 2.
que es la teoría de organología musical, clasificación de los instrumentos de cuerda. Entonces tenemos que los instrumentos de cuerda son de cuerda pulsada, de cuerda frotada y de cuerda percutida, como ya insinué anteriormente. Vamos a mirar ahora su definición. Tenemos que, ¿cuáles son los de cuerda pulsada? Pues aquellos cuyo sonido se produce cuando las cuerdas son aladas, pellizcadas, tañidas, punteadas o rozadas directamente por los dedos. Aquí tenemos un instrumento de cuerda pulsada. Entonces, cuando el maestro Víctor Hugo toca, entonces ya él hace, por ejemplo, un pellizcado, por ejemplo, ahí eso, un apoyado. Exacto, entonces ya un dedo descansa sobre la otra cuerda. Un rasgueado en un instrumento de cuerda pulsada. Una brisa, porque aquí se habló, o rosada, ¿cierto? Una brisa, que ese es un elemento característico del tiple, forma parte fundamental de su idiomática, gracias. Tenemos aquí unos instrumentos de cuerda frotada, que aquí desde luego en el conservatorio me imagino pues todos los estudiantes que se han interesado por el violín, la viola, el cello o el contrabajo, con estos instrumentos que han sido muchas veces con crin de caballo, que han hecho todo esto, sí, desde la organología, muy importante. Seguimos. Tenemos los de cuerda percutida. Resulta que nosotros vemos el piano, pero cada vez que se toca una cuerda, entonces golpea el arpa que está allá, por eso se llama de percusión. Y hay otros instrumentos que se llama el dulcémele, que tiene la misma función. Pero nosotros nos vamos a ocupar en esta exposición de hablar solamente de los instrumentos de cuerda pulsada, porque es el tema que nos ocupa. Aquí tenemos, por ejemplo, una guitarra y resulta que tenemos la diferencia entre cuerda y orden. Resulta que, pues luego, yo podría ponerme a leer ahí o contarles con mis palabras, pero ya que tenemos al maestro y al tiple aquí, pues es más fácil. Resulta que, maestro Víctor Hugo, ¿cuántas cuerdas tiene el tiple? Tiene 12, ¿cierto? Pero resulta que ellas no están colocadas como en la guitarra, que están colocadas aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos 6 órdenes, ¿sí? Como lo podemos apreciar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero solamente por orden hay una, ¿cierto? A ver, miremos en el tiple qué sucede. Aquí, ¿cuántos órdenes hay? Muy bien, en cada orden hay 3 cuerdas, pero resulta que todas las cuerdas no son ni del mismo tamaño ni cumplen la misma función. Entonces tenemos que en el primer orden, quieres tocarlas de a una en una, tenemos que son igualitas. En el segundo orden tenemos otras 3, pero sucede algo. O sea, hay una que en música se dice que es a la octava inferior. Entonces, eso le da una gran riqueza. Miremos a ver si pasa eso mismo en la tercera. Ahora miremos en la cuarta. Lo mismo, ¿esto qué quiere decir? Que solo en las primeras son del mismo calibre, por decirlo de alguna manera, que es el primer orden. Y a partir de este segundo, tercero y cuarto orden, hay una diferencia de octava. ¿Sí? Eso lo vamos a tener en cuenta. ¿Cuántos órdenes entonces tenemos aquí? ¿Cuántos? 4, muy bien. ¿Y cuántas cuerdas tiene el tiple? 12, perfecto. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Entonces, ahora vamos a hablar de los instrumentos pulsados en España en este periodo y tenemos que decir que el maestro David Puerta vuelve otra vez a afirmar que el laúd, la vihuela y la guitarra se derivan sin género de duda todos los demás que quisieron al quehacer artístico en nuestro país, que sirvieron. Continuamos. Ahora vamos a apreciar el laúd, su majestad, el laúd. Muy importante hablar del laúd. Podemos aquí apreciarlo. Ustedes sí ven que tiene un fondo abombado, ¿no? Es decir, así como el tiple es plano, ¿cierto? Aquí podemos apreciar que por detrás es plano. Aquí el laúd, en cambio, tiene una forma abombada y la cabeza del instrumento en ese ángulo del tiple es casi que recto con respecto al mástil. Ese es el mástil del instrumento y resulta que la cabeza, el ángulo es liviano. Miremos el de la vihuela, es una cosa completamente, el ángulo es muy amplio hacia atrás. En esa época le llamaban a esos laúdes, le llamaban de costillas grandes, para decir que esa parte abombada, que si ustedes la miran, la tiene el charango, por ejemplo, ¿cierto? Hay varios instrumentos que la tienen. Entonces, la música vogal, como dijimos al comienzo, gozaba de un amplio prestigio, no así toda la música instrumental.
Entonces era muy importante porque los países del entorno, ¿dónde practicaban ellos la música? Pues en los monasterios, en las capillas reales y así también en las catedrales. Entonces, desde antes del 1500, muy poca música se atribuía al laúd porque había muy pocos registros, porque el laúd se hacía así improvisado, entonces la gente cantaba y eso no quedaba escrito. Entonces, era de todas maneras considerado este instrumento, el laúd, como el instrumento solista del siglo XVI. Pero entonces muchos laudistas en ese siglo XV y sobre todo al final empezaron a claudicar un poco porque les parecía muy interesante ponerse como muy cercano a esas técnicas renacentistas donde se practicaba una técnica contrapuntística, es decir, eso de que haya otra voz y tocarlo, tañerlo con las manos, no con plectro, porque estos instrumentos se tocan con plectro, aquí estamos tocando con las manos. Entonces resulta que había una vihuela, que era de una vihuela que se le llamaba vihuela de mano, y esa vihuela entonces ya ellos querían tocarla porque tocaban, les quedaba fácil interpretar la música contrapuntística allí, y fueron como dejando de lado al laúd. Entonces tenemos que decir que ellos tenían 4 o 5 cuerdas, y ellos tenían, aunque alguien afirma que podían tener 4 o 5 cuerdas, no, órdenes, ¿no? Ellos generalmente cuando construían estos instrumentos los concebían de cuerda doble, es decir, en cada orden tenía 2 cuerdas, pero siempre la primera iba sola, le llamaban chanterella, y era, o chanterella, no sé cómo se pronunciará, pero era una cuerda solita y los demás órdenes iban dobles. Ellos hacían el acompañamiento de las canciones medievales con el laúd, y resulta que eran muy generosos en tener en cuenta las condiciones del cantante y también por el liderazgo que tenía quien cantaba. Entonces, si era bajo o si era tenor, lo construían como para cada voz. Por eso se han documentado 7 tamaños de laúdes en ese tiempo. Entonces ya dijimos que en la Edad Media existió una gama de laúdes, entonces de diferente altura y de diferente sonido y afinación. Pasamos entonces a la vihuela, a la anterior. Algunos autores han intentado trazar la historia de la vihuela y se han remontado a tesis lejanas, como decir, hablar de los albores de la civilización en Oriente, en Egipto y en Grecia. Pero dice el maestro David Puerta que lo que está más al alcance es pensar que este es otro instrumento que, como pueden ver, ya no tenía la cabeza tan, lo que llamamos esta cabecita, ya no la tenía tan atrás, sino que la tiene más bien así, como más parecida a la que tenemos hoy del tiple. Observemos. Y esta vihuela tenía desde luego, al final del siglo XV, eran instrumentos en forma de 8 alargado, de fondo plano, así como es el del tiple, mástil recto con el cabejero en ángulo nulo respecto al mástil. El número de cuerdas variaba entre 10 y 14, según que tuviera 5, 6 o 7 órdenes. Porque si tenía 5 órdenes y tenía de a par en cada uno, pues eran 5 órdenes de a 2 cuerdas cada una, o 7 tendría 14, más o menos. También tenían este detalle de la octava más baja. Continuamos. Hay un detalle muy importante que no puedo dejar pasar, y es que la vihuela tenía organológicamente una condición o una característica que es importante resaltarla. Y es que en música se maneja un concepto de intervalos, y es que entre la cuarta y la tercera cuerda tenía una distancia de tercera versus los otros que eran intervalos de cuarta. Y en cambio, tanto la vihuela, que tenía la misma afinación del laúd, entonces digamos que era muy de allá. Por eso entonces en ese momento lo que se habla de la, pasemos a la guitarra, entonces pasemos a la guitarra, a la vihuela, pasamos. No, adelante, sigamos adelante, más adelante. La guitarra. Entonces tenemos que decir que ya para hablar de la guitarra de los Reyes Católicos que llegó aquí con 4 cuerdas. Entonces eran solo 4 cuerdas, y esas 4 cuerdas eran solitas, ¿sí? De pronto ya cuando se pensó en que tuvieran esos mismos 4 órdenes, se encordaba entonces de a 7, implicaba que a las otras le colocaron 2, 4, 6, y la primera solita de acuerdo a la chanterela, que era el laúd. Fueron cambiando, digamos, de acuerdo a cada momento, porque pasa que el luthier, el artesano y el teplista también forma parte del instrumentista
de los procesos creativos. En Tipla ha habido también, desde luego, aún en estos tiempos, modificaciones que hacen los artesanos en virtud de las sugerencias de sus intérpretes. Estábamos hablando entonces que en la guitarra, volvamos a la anterior, por favor. Sí, que existe un instrumento antiguo medieval que se llama la cítola o cedra, y ese instrumento viene del latín vulgar citera y del griego guitarra. Resulta que fueron los árabes, como ellos se impusieron ahí en la península, quienes le dieron el nombre de guitarra. Pero resulta que ese otro nombre de sistro, el nombre el nombre de sistro, que corresponde a la corriente latina, es decir, Italia, que era autóctono, porque lo estaban tan sentidos en la península española por la invasión que yo no quería saber nada de los árabes. Y entonces dijeron, no, ya bueno, listo, guitarra, pero la que se hizo allí en territorio hispano, o sea, en Italia, y se fueron por esa vertiente y ya no hablaron de la guitarra morisca, por decir morisca, era decir con fondo abombado, no, ellos se quedaron con la versión de una guitarra de fondo plano, es decir, latina, pero desde luego continuaron con el nombre de guitarra. Esta guitarra pues se tocaba con los dedos. Allí vemos un ángel tocando una guitarra de 4 órdenes, obra de Juan Rodríguez, 1530, en pleno siglo XVI. La guitarra de finales del siglo XV y principios del XVI puede apreciarse en esta imagen. Se trata de un ángel que tañe un instrumento en forma de 8 alargado con 4 cuerdas perfectamente visibles, que bien puede representar cuerdas simples o grupos de cuerdas. O sea que llegó sola y, como les conté, podía ir aumentando. Muy bien. Entonces hubo muchas, a propósito de la vihuela y la guitarra es muy importante, ¿por qué? Porque luego también ellos desertan de la vihuela, la van dejando poco a poco porque les encantó la guitarra, les encantó que podían tocar varias voces con los dedos de la mano y que no tenían que estar supeditados a un plectro que desde luego deja la mano inmovilizada, en cambio tenían las posibilidades de hacer varias melodías. Bueno, ahora bien, hicieron varias publicaciones. Yo hice, o me preocupé por hacer unas diapositivas que están a vuestra disposición para que ustedes encuentren allí las argumentaciones fundamentales de lo que yo estoy afirmando aquí como consecuencia de los escritos del maestro Puerta y otros, ¿no? Entonces ya despacito después podemos mirar, pero ahora nos toca avanzar. La guitarra siempre continuó en manos del pueblo y fue ascendiendo poco a poco en la escala social, porque dicho sea de paso, los otros instrumentos eran cortesanos, pero la guitarra sí era del pueblo, era como el instrumento de la casa. Era indispensable, era un instrumento, por decirlo así, casero, y para ser cantadas al son de la guitarra estaban hechos la mayor parte de las coplas y versos de ese arte menor que bien sabemos que consideramos como el rico tesoro de la poesía popular. Se cantaba en la calle, en la casa. La guitarra en uso en España y en otros países europeos hasta mediados del siglo XVI continuaba con 4 cuerdas u órdenes, o sea, no se excluye la posibilidad de que fueran las cuerdas dobles. Muy bien, continuamos. Tenemos vihuela y guitarra, el maestro nos sigue hablando de lo que ya les conté, de lo que pasaba en ese intervalo, que es una razón de orden organológico musical. Podemos continuar. Muy bien. En los últimos años del siglo XVI marcan el ocaso de la vihuela y la aparición de un instrumento que vendría a señorear los 2 años siguientes en la cultura musical europea. ¿Cuál? La guitarra. Bueno, ¿aquí qué pasaba? El intervalo se desplazó. Ya ese intervalo no estaba en la cuarta y en la tercera, sino en la tercera y en la segunda, que para aquí los músicos presentes es una tercera mayor, ¿cierto? Y entonces ya eso ya marcaba una diferencia, pero claro, porque uno ve una guitarra y dice, pero ¿qué es lo que hace que este instrumento presente tanta facilidad para tocarlo y para hacer melodías? Pues desde luego que había toda una teoría musical allí plasmada. Continuamos. Bien, aquí están invitados a mirar, desde luego los métodos que se crearon, entre otros también como consecuencia de ese siglo de oro vino una producción en los siguientes años. Por allá en el siglo XVIII ya empezó a verse una producción importante de la guitarra, hasta el punto que aquí en uno de los métodos de Pablo Minguet, que tiene lugar en el 1754, después de mediados, donde se menciona por primera vez el cordófono tiple, ya no como voz de la que canta más aguda o la voz que formaba parte de los discantes, ¿no? Sino ya como un instrumento musical.
Allí tenemos entonces los diferentes métodos que los podemos apreciar. Ahí está la portada del de Pablo Minguet, donde además aparece el tiple como cordófono. Y en la mayoría de estos entonces se habla de aprender guitarra y tiple sin maestro, además, ¿no? Eso no se necesitaba porque no es que eso era del pueblo. Tenemos aquí más conversaciones sobre la guitarra. Entonces las vihuelas desaparecieron en España desde finales del siglo, como ya les dije, y las guitarras de 4 cuerdas no volvieron a mencionarse desde la época barroca. Aparentemente habría un gran silencio, pero como nosotros sabemos, el silencio también es sonido, y ese silencio era porque estaban reservaditas esas 4 cuerdas para el tiple colombiano. Ese se quedó quietica, esa referencia, que luego vino a ser una metamorfosis maravillosa, que ya y sí, no fue que se separara de la mamá porque la mamá le traía el vientre aplanado y ya con eso ya era itálico, ya era autóctono, ¿sí? Pero sí se engalanó con otras cositas que vamos a hablar. Continuamos. Bueno, resulta que dentro de todo esto es muy importante establecer que hay unas teorías que las vamos a ver muy rápido porque el tiempo es muy breve. Y es que existen unas teorías sobre el origen del tiple que las presenta el maestro David Puerta Zuluaga. Él habla de degeneración de la guitarra por cuenta de un periodista, escritor, político y músico de la época que escribía que se encontraba una noche tomándose unos tragos en un momento muy bonito con el tiple y sintieron ellos mucha tristeza porque ellos estaban en el marco de la guerra, de una de las guerras civiles en el año de 1840, en esa guerra civil, y decidieron que iban a desertar. Entonces, como él era escritor, hizo un artículo que decía: en la Nueva Granada tenemos el tiple y la bandola, que son una degeneración de la vihuela española. Los términos eran eso, como peyorativos, una degeneración. Y el tiple es una degeneración grosera de la española guitarra, además. Lo mismo que nuestros bailes lo son de la península. Entonces, digo, nuestro tiple es una degeneración informe de la vihuela, un vestigio de las antiguas costumbres peninsulares mal aclimatadas en nuestro suelo. Por supuesto que con el tiempo el maestro Guillermo Uribe Holguín, músico connotado colombiano, entonces dijo, le llamó la atención esa afirmación y se adornó diciendo: el tiple es una degeneración de la guitarra, o sea, una guitarra sin las cuerdas mi y la, o sea, sin la quinta y la sexta que tiene la guitarra. Y si la misma guitarra no ha logrado conservar puesto de honor en la ejecución de la música seria y su uso, salvo raros casos, están restringidas a acompañamientos de música popular. ¿A quién le podría ocurrir proponer el empleo del tiple en obras efectivamente artísticas? No nos estaba pegando duro. Inmediatamente las lecturas dominicales hicieron un artículo, La defensa del tiple. Eso fue en su tiempo, pero obviamente yo recuerdo que estando muy jovencita leí algo por el estilo y precisamente por cuenta del suplemento dominical, donde hacían una recordación de esa defensa, porque eso fue, digamos, un golpe falso para la cultura nacional. Por supuesto que entonces maestro Puerta dice pues que esta tesis no es consistente, que menos que una hipótesis, es más bien como un juicio de valor. Pero tenemos otra, la creación criolla en el siglo XVII, y es que el maestro Jorge Años Avendaño, en el libro Canciones y Recuerdos en 1951, hizo un libro donde entonces habló de un pintor neogranadino del que todos tenemos referencia, Gregorio de Arce Vázquez y Ceballos. Hermoso él. Y él se dedicó en esas condiciones históricas coloniales y como un magnífico alumno de todo lo que aprendió de la península, entonces él se dedicó a pintar las iglesias. Y dentro de eso decidió pintar las pechinas de la cúpula sur, del ala sur de la iglesia de San Ignacio. Y colocó allí unos angelitos. Y los angelitos entonces aparecen tocando y entonces Roberto Pizano dijo: ya, claro, esos son ángeles, son ángeles criollos tocando el tiple de Colombia. Y resulta que no, él estaba imitando. Miremos, adelantemos un poquito. Aquí tenemos, mira, estos son los angelitos y allá está la obra del otro maestro, donde además están haciendo el mismo acorde. O sea, como no era músico, pues entonces el acorde no queda tan preciso como estaba en el otro lado, ¿no? Pero son obras preciosas, la coronación, divinas obras. Como el tiempo no alcanza, seguimos. Viene otro, la doctrina de Tópaga, el presbítero José Ignacio Perdomo Escobar. Créanme que yo pensé que era Opita y de una vez a buscar, no, bogotano, sí, pero seguro hijo de Opitas. El presbítero historiador, no, el historiador de la música, y entonces él dijo: listo, vamos a tomar aquí un argumento donde dice que un argumento que fue escrito en Tópaga en el año de 1680, que decía que con motivo de una antigua frase jesuita, que decía en un sitio: se expendían guitarras y tiples en Tópaga
Boyacá para multiplicar la alegría de las gentes buenas. Pues muy bonito, pero resulta que en la segunda mediados del siglo XIX un periodista escribió un artículo y le pareció bonito colocarle tiple cuando allá decía era y otros instrumentos. Entonces él dio por hecho que era tiples y uno le colocó tiples e hizo caer al maestro Perdomo Escobar en semejante equivocación que, como bien sabemos, corresponde a un anacronismo. Uno no podría decir allí que allí habría una tablet o una cosa por el estilo en ese momento que vendían en esa tienda, diciéndolo de manera exagerada, un poquito, ¿sí? Pero es para decir que era todo un anacronismo. Continuamos, eso es la doctrina. Teoría del timple canario, desde luego un instrumento muy importante y lo presenta el maestro Guillermo Hernández de Alba. Y ese instrumento se llamaba, llegó allá con el nombre de triple, porque entre otros también fue utilizada esa palabra, y luego de acuerdo a las condiciones de dicción de allí luego se llamó tiple, y luego a ellos no les sonaba mucho tiple, y entonces le llamaron timple, ¿no? Pero ese instrumento que lo podemos observar allí pequeñito, tiene unas condiciones muy distintas, y el timbre canario es un pequeño guitarrillo de 4 o 5 cuerdas según las islas, y se estañe generalmente rasgado, y ocasionalmente al punteo. Tiene 4 cuerdas, se afina como las primeras cuerdas de la guitarra y cuando tiene 5, además se tiene ya el fombo bombado, eso ya habla de una herencia de los árabes y por lo tanto ya no tiene incumbencia con nuestro timbre. Continuamos. Afirma el maestro Puerta que también existe otra teoría, que es que derivado de la chitarra batente, que en una mala traducción estaríamos hablando de una guitarra que se golpea, de una guitarra rasgada, entonces hablamos de eso, de una guitarra batiente. Entonces también es un instrumento que dice Andrés Pardo Tobar Jesús y Bermúdez Silva, que es un instrumento que puede ser antecesor del tiple. Y Harry Davidson, quien fuera el que finalmente viniera como a hacer claridad con estas teorías, decir eso no es así. Entonces Harry Davidson dice que habría la posibilidad de que tuviera algo que ver del tiple de Colombia en la chitarra batente, pero la chitarra batente tenía cosas también muy de allá, y esto es que tenía una cajita que se llama escátola, que la podemos ver allá, que es como si el tiple tuviera allí en la boca, en esta parte, en forma de embudo y en forma concéntrica, en pergamino, como un cono que va conectado allí con crines de caballo con el interior de la caja y que aparte, o sino con unas cuerdas metálicas muy finas y por lo tanto produce un sonido interesante, pero eso es como muy diferente de lo del tiple de nosotros. Las cuerdas metálicas, la modalidad interpretativa de rasgueo de acompañamiento, los órdenes triples, la afinación octavada de las cuerdas, esas podrían ser desde luego como unas circunstancias o características que podría dar a pensar que el tiple viene de allí. Pero hay también unas diferencias, el número de órdenes es diferente, el fondo es convexo como lo ven allá o bombado, y ¿qué me dicen de la cajita? Pues es algo muy diferente, ¿no? Bueno, viene otra propuesta de que es una adaptación criolla de la guitarra. Esa la presenta nada más y nada menos que el maestro Guillermo Abadía Morales, y entonces él dice que hay 3 alternativas, que si la guitarra llegó hacia el 1600 y tenía de pronto círculos, órdenes dobles, de pronto dice él, entonces se le quitó uno y quedó convertido en el tiple, pero pues eso es bastante improbable, que pudo haber sucedido que se suprimieran los órdenes quinto y sexto de la guitarra, entonces ya tenemos que esperar hasta bien avanzado el siglo XVIII, en fin. Hay otra teoría que tiene que ver con que se habló de un timple de 5 cuerdas. Entonces decía, 5 cuerdas tiene un timple, 5 dedos tengo yo, 5 sentidos tenían la samba, que me olvidó. Y entonces, pues sí, muy bonitas las coplas, pero el maestro Puerta decía, no, pues que partimos de que la guitarra partió de la guitarra, el tiple partió de la guitarra de la conquista que tenía solo 4. Pero viene un maestro, Jorge Montoya, que le hace tremenda defensa de esa postura, porque existió un instrumento que se llamó el tiple cuatrero. Tenía 4 órdenes, entonces aquí tenía las 4 cuerdas, pero se decía tiple de 5 probablemente porque les pareció que el cuarto orden quedaba como con un poco bajo, entonces le aumentaron una, entonces por eso que decía que 5, porque lo que ha pasado a través de las diferentes ciencias y procesos de investigación es que no todo el que escribe esto es músico, entonces puede hacer una percepción diferente. Continuamos. Bueno, seguimos más adelante. De todas maneras, el maestro de Puerta concluye que de acuerdo con todos los puestos, el origen del tiple colombiano actual se encuentra en la guitarra de los años de la conquista, proyectada en el tiempo hasta la era republicana del siglo XIX. Es decir, que yo creería que muchos de los tiplistas con lo que hemos leído podemos establecer que el tiple es un resultado cultural que tuvo su desarrollo en los últimos 30 años del siglo XVIII
y el siglo XIX todo, y que se logra perfeccionar ya el tiple es en el siglo XX, concretamente en 1916, porque en 1915 perfeccionó su encordado y en el 16 ya estaba popularizado su clavijero, perdón. Continuamos. Así continuamos. Tenemos lo de la palabra y tiple, que ya se los expliqué, que desde 1160 se utilizaba para otros fines relacionados con la voz. Bien, estas son argumentaciones que tendrían cada uno de ustedes que disfrutarlas, si están interesados en advertir estas temáticas en la presentación, porque allí se demuestra cuando la voz se utilizó tiple para hacer alusión a la voz o para hacer alusión al instrumento. Ahora vamos a hablar de este tiple colombiano como una crónica de su concepción, gestación y nacimiento, patrimonio cultural y artístico de la nación del maestro Jorge Montoya, que murió en el año 2019, pero hizo su esfuerzo para dejar su libro publicado por la Universidad EAFIT. Tenemos aquí entonces varios temas. Tiple colombiano y guitarra, él considera que son hermanos. ¿Por qué? Porque vienen de la misma fuente. ¿De cuál? De la guitarra de los Reyes Católicos con fondo plano. ¿Qué es una necesidad de un cordófono? Porque lo necesitaban ellos en su proceso co-creativo. Ellos lo necesitaron porque tenemos una tendencia en América y en el mundo a asumir esos procesos de culturación y de aculturación, como tener la posibilidad de hacer un sincretismo cultural. Cojo un poquito de allá y yo invento un poquitico de acá. Entonces, es una necesidad de un cordófono que nos identificara, además porque aquí en la época precolombina no había sino el arco. Aquí había de percusión de otros instrumentos, entonces esa es nuestra versión, como lo tiene Cuba con el 3 cubano, Venezuela con el 4, Bolivia con el charango, México con la jarana mexicana, etcétera. Se trata de voces agudas indígenas, ya expliqué, que ellos tenían voces agudas y que no se conseguía un bajo ni para un remedio. Rústico y anónimo, porque como dice el maestro David Puerta, tenía un corazón de madera y unas arterias de alambre. Y era el compañero de los más pobres, de los más desfavorecidos. Reducción de tamaño, porque en un momento dado, ahorita les doy la fecha precisa, él era de 50 centímetros y más o menos, y en este siglo, en el siglo pasado a comienzos, se aumentó a 90 centímetros. Entonces dice el maestro Montoya que ahí él ya se apartó de la madre, porque ya se se hizo más grande, y yo creería que no es como lo que estaría llamado a ser bien visto, que los hijos se aparten de la madre, porque es que él continúa con las características, es decir, continúa, el hecho de que aumente de tamaño, que crezca, no lo aparta de la madre. Fue acogido desde el principio, pero ¿cómo no? Porque era la forma como estéticamente se relacionaba uno con el otro. El tiple en la colonia, ¿saben qué pasó? Pues allí muy importante, porque el tiple fue un instrumento que se incrustó en las sociedades de ese momento, porque era algo nuestro. Lo demás no lo impusieron, pero esto es algo nuestro. Hay algo también importante, hay que decir, que es que el tiple en la época de la independencia, entonces tuvo otro significado, fue que se convirtió en sinónimo de libertad. Hay que decir algo que se me olvidó. Las guitarras no aparecen rememoradas en muchos documentos porque entre otros ellos tenían un problema de sinonimia. Es decir, aquí la maestra me lo permite, es tautológico un poquito con sinónimo en este concepto. Entonces ellos decían que allá trajeron rabeles, laúdes, vihuelas y vihuelas de mano, pero resulta que el inventario no era, el que hacía el inventario no era músico. Entonces ha habido una cantidad de inconsistencias en la documentación que sería muy difícil conjurar. Continuamos. Bueno, entonces en esta parte, aquí déjenme, yo saco el soplete porque esto sí tocaría mirarlo así como muy detenidamente. Y es que este artículo, ¿me dejas ver la siguiente? La otra, esto. José Caicedo Rojas, el mismo que desertó en la guerra civil, que era periodista e historiador, escribió uno de los documentos más trascendentales, que es ese, hay que leerlo. ¿Cuándo lo escribió? En 1849, lo que el maestro Montoya asume como el año 1, es decir, el año 1 para el nacimiento del tiple. El tiple hecho toscamente de madera de pino, sin pulimento ni barniz, no excede en su mayor longitud de 50 centímetros, ya lo dijimos, ¿no? El mástil o cuello ocupa por lo regular más de la mitad de esa extensión y en él se hallan incrustados los trastes de metal o hueso. El mástil es este, lo señalamos, metal o hueso, cuyo número varía mucho, pero no siendo de uso sino los 2 o 3 más cercanos a la cejuela, porque además esos trastes, dice el maestro Héctor González, eran movibles, como los capodrastos que se mueven. Entonces uno tenía 3 trastes, ambas necesitaban mucho porque todo era sencillo.
pero no siendo de uso sino los dos osores más cercanos a la cejuela. En los demás pocos se curan los fabricantes de colocarlos a instancias convenientes y según las reglas de la guitarra. Por lo regular llevan 4 cuerdas de las que se fabrican en el país. Algunos suelen tener encordado doble, pero es más común el sencillo. Imagínense, llegamos hasta 1849 con un tiple que tenía 4 cuerdas, que se fue creando allí al lado de esa guitarra de los Reyes Católicos. Algunos suelen tener encordado doble, pero es más común el sencillo. Este maestro parte de ese tiple que tenía un tiple de 4 cuerdas sencillas. Estas 4 cuerdas, tan altas o agudas como lo permite la extensión del instrumento, están templadas como las 4 primeras de la guitarra, los sonidos mi, si, sol, re, pero siendo demasiado débil esta última, entonces fue cuando le colocaron una a la cuarta y por eso hablaron de tiple cuatrero o tiple de 5 cuerdas. Sí, dice, siendo demasiado débil esta última por lo delgado de la cuerda para que pueda distinguirse con claridad su sonido, se requinta ordinariamente. Cuando dice se requinta es que se le coloca otra. Suele templarse de alguna otra manera, pero esta es la más común y usada. Continuemos, por favor. Bueno, entonces aquí yo les voy a leer como por fechas porque el tiempo se nos fue. Entonces partimos de ese tiple que tenía 8 cuerdas y tenía por supuesto 4 órdenes, ¿no? Entonces él habla en ese artículo del maestro de esas 4 cuerdas. 20 años después hubo una aplicación de métodos de tiple y por lo tanto allí ya se les aumentó una requintilla porque como pudimos ver acá, entonces el tiple tiene 3 entorchados y en esa época hay algo muy importante y es que se llamaban que eran de tripa. Y a ustedes les parecerá extraño y uno busca, pero ¿cómo harían esas cuerdas de tripe? ¿Cómo les parece que cuando confinaban el ganado para alimento de la gente, entonces hay quienes sacan esos intestinos delgados y hay algo que se llama la cerosa, le quitan esa telita y luego con jabón industrial, con agua y con bicarbonato de sodio, las limpian, las secan y las remontan una sobre otra hasta que hacen cuerdas como las de la señorita Arpa, por ejemplo, quien creyera, ¿no? Pero durante todo este proceso creativo del tiple, entonces está el hecho de que esas que eran de tripa se volvieron de metal y se entorchaban con níquel, con oro. Así poco a poco el tiple de Colombia en 1890, por eso vimos que esos cambios se dan entre las 3 décadas del siglo XIX, en 1890 pasa a medir 90 centímetros, en 1900, y llega a 1901, o sea, al siglo XX con 2 cuerdas, con las mismas 8 cuerdas dobles. Pero es en el 1900 cuando entonces empiezan a aparecer las requintillas. En el 915, entonces, en el 900 y 1910, en la primera década, aparece el tiple de 10 cuerdas. En 1915 tenemos el tiple de 12 cuerdas, en 1916 con el clavijero actual, como les dije, y después se habló del tiple en si bemol, que era el tiple santanderiano, porque siempre el tiple en do fue el más famoso desde otrora, pero en el siglo XX por asuntos comerciales los santanderianos hacían un tiple que era en si bemol, pero el caso es que gracias a Dios llega el 1990 y vuelve el tiple en do, desde luego habiendo pasado por un importante reconocimiento porque ya entonces la lutería, los artesanos hacían instrumentos de estudio, atentamente para la venta, lo que llamaban de cargazón, y entonces se los hacían de si bemol, de si bemol que no se rompían tanto las cuerdas, entonces se venden más, así. Y actualmente pues tenemos ambos tipos, pero desde luego que desde la academia, desde esos intereses, se ha hecho mucho más presente el tiple en do. Continuamos. Aquí está explicando lo que les acabo de contar grosso modo. Sí, aquí está la anterior, tiple antes de 1890 y después. El cambio fue grande. Continuamos. Sí, aquí lo tenemos, como quedó. El maestro Puerta entonces dice que aquí ya en el siglo XX, en el 1915 y 16, que ese sí es el tiple de Colombia. Entonces que ahí sí el gusano brotó y que hizo su metamorfosis histórica. Allí lo de las 10 cuerdas, continuamos. Muy bien, seguimos, aquí ya son clavijero de metal que ya dijimos, ¿no? Que en 1916 ya lo teníamos. Continuamos, habla de asuntos relacionados con la afinación, continuamos, muy bien, porque me interesa mucho decirles en lo siguiente, que la segunda parte de la conferencia era el tiple y sus caminos en los ritmos colombianos. Y resulta que pues eso es un tema muy largo, entonces la profesora apenas está en condiciones de dar algunos temas, subtemas para desarrollar lo que tomará hasta una centuria, se los aseguro. Dimensiones pedagógico y didáctica del instrumento.
Dimensión de la idiomática tiplística, el lenguaje del instrumento, desarrollo curricular. En este momento, por ejemplo, me complace contarles que yo fui la primera persona que pasó en la Universidad Pedagógica un proyecto para que dejara de ser el tiple una materia electiva. Y en ese momento empezó a germinar esa flor. Y venga, les cuento cuántos pétalos lleva. No más de 5. Y es muy triste porque yo ya me retiré, acabo de pensionarme, entonces cuántas Generid y cuántos Víctor Hugo y cuántos Harold tienen que pasar para que la Universidad Nacional, que es un gran referente, se digne colocar el tiple colombiano como instrumento principal, no como una materia electiva que es optativa, usted verá si la ve o no la ve. Bueno, entonces ahí tenemos eso. Tendríamos que hablar de un desarrollo curricular, técnica musical, hablar de la historia, de la dimensión histórica, de la interpretación, de las modalidades de ejecución, de los formatos instrumentales, los repertorios del orden nacional e internacional, de la investigación, porque hoy en día para optar el título de licenciado de música o de maestro, entonces hay un trabajo previo de investigación. Ahí estaría ese pedacito. La parte cultural, la parte social, el impacto social y la parte legal, la parte de interdisciplinariedad e interculturalidad, las modalidades de ejecución. Solistas, como lo somos nosotros, hay el que toca acompañando y hay el que puntea. En ese orden de ideas, la profesora decidió hacer, teniendo en cuenta que íbamos a tener como una compañía adversa al tiempo, por más de que Cronos viniera aquí era imposible, entonces tenemos que aquí hay línea del tiempo, entonces todo lo que les dije, el que esté interesado puede encontrar allí las argumentaciones que soportan las afirmaciones que yo he hecho. Y aquí les mostramos con dibujitos todo qué pasó en cada momento, en cada hito histórico. Continuamos. Aquí tenemos siglo XVI. Continuamos. Tenemos entonces, aquí hablamos de las cuerdas de tripa y cómo se volvieron entorchadas, porque además cuando le colocaron el metal ya sonó más suave y menos chillón, porque había un tratadista que se llamaba de alemán, teléfono alemán, y él se quejaba de eso y la búsqueda fue enorme. Ya cuando lograron colocar el instrumento que ya fascinara, fue todo un proceso creativo. Aquí tenemos entonces el siglo XVII y tenemos también el siglo XVIII, avancemos hasta que llegamos entonces exactamente al siglo XIX, así hasta que llegamos al XX, sigamos avanzando. ¿Sí? Si eso es solamente contarles e invitarlos a disfrutar de la presentación, tenemos teorías sobre el tiple allí relacionadas, ¿sí? Y terminamos con un reconocimiento que no se nos puede olvidar. Entonces tenemos la ley 997 de 2005, es decir, casi 3 siglos, para que finalmente se pronunciara el Congreso de la República. ¿Para qué sirve esta ley? Para que si uno de ustedes queremos hacer un proyecto, tenemos un argumento de orden mejor dicho, legal en desarrollo de ese derecho a la educación que trae la Constitución Política de Colombia, porque desde luego pues es que la ley ya desarrolla lo que dice y luego vienen los procedimientos, las resoluciones y los procedimientos administrativos. Entonces, ese es un argumento de peso para quienes estén interesados en presentar proyectos que apunten a desarrollar temáticas alusivas al tiple o los cordófonos que conforman el arte nacional. Muchísimas gracias. Maestra Enerid, muchísimas gracias, maestro Víctor, qué maravilla. Yo creo que maestra, usted dice que no es historiadora, pero nos hizo un recorrido histórico bastante interesante, pues obviamente cumpliendo con los parámetros de lo que es el tema de la conferencia.